Sergio querido, tenemos el orgullo, el regreso de una de las profesionales que más sabe acerca de esto, que es medicina reproductiva, nuestra querida doctora Mariana Degani. ¿Cómo le va, doctora? Espero que haya descansado y la extrañamos. ¿Cómo anda? Hola Horacio, hola Sergio, ¿cómo están? Yo muy Un bien, por gusto, suerte. Mariana. Bueno, Bienvenida. la vemos ahora en pantalla un poco más descansada, más relajada. Le veo un cambio de look medio savage ahí Sí, arriba. Ha pasado el viento, ha pasado algo, le muy veo un bien. luquete ahí. No Más se te pasa nada vos, Horacio, no se puede así. bueno, es que nosotros hace un Sabias mes que palabras, no la sabias vemos hace un palabras. tiempo. Bueno, le queda muy bien. ¿Cómo anda, doctora? Muchas ¿Disfrutó? ¿Descansó un gracias. poquito? Bien, bien, descansé, la verdad que Bueno, sí, me fue muy bien. bueno, bienvenido sea. Muchas La maternidad todo bien, todo tranquilo, Bien, transcurre 10 puntos. 10 puntos. Mejor imposible. Bueno, me alegro mucho. Doctora, hablando de maternidad, y ustedes son especialistas en esta materia, tanto en SERF como en Sanatorio Río, donde están ustedes atendiendo y en su en su propio lugar, ¿no? El tema de la maternidad es muy complejo. Mucha gente quiere, no puede. Mm. Mucha gente puede y lo descarta, es una cosa de locos. Pero bueno, para hablar en otro momento. Maternidad por donación de óvulos. Me parece muy interesante cuando, bueno, padres necesitan esto, no lo pueden lograr. Hay muchas variantes, el avance de la ciencia realmente es profunda. ¿En qué patologías justamente se indica la donación de óvulos? Bueno, Horacio, este es un tema súper interesante. La realidad es que es un tema bastante eh, controvertido en el consultorio cuando el paciente recibe el diagnóstico de la opción de tratamiento Mm. eh, como, digamos, como opción de tratamiento la donación de gametas. En general al principio choca un poco y muchas veces no es tan bien recibida la noticia. Ujú. La realidad es que la donación de gametas, la fertilización in vitro con donación de ovocitos, es un tratamiento súper frecuente. El 30% de los tratamientos que nosotros hacemos en el centro son con ovodonación y está indicado principalmente en pacientes de edad reproductiva avanzada, es decir, pacientes que por uno u otro motivo no pudieron ser mamás antes y sobre todo después de los 43 años, cuando la tasa de embarazo espontáneo es menor al 3% y la tasa de embarazo por fertilización in vitro con óvulos propios es menor al 10%. Además, en caso de lograr un embarazo, la tasa de aborto es muy alta, es cercana al 40% a partir de los 43 años. Ah, Y esto va. tiene que ver con que el ovocito, a medida que pasa la edad, se altera genéticamente. El ovocito tiene la función de dividir los cromosomas cuando se produce la fertilización. Es decir, se juntan el óvulo y el espermatozoide, se mezcla el material genético y se divide para formar la nueva célula. Ese trabajo lo hace el óvulo. Ujú. Eh, es una célula fantástica. Bueno, Ahí usted me mencionaba, perdón, usted me mencionaba que era más frecuente de lo que uno pensaba. ¿Tan frecuente es? Porque viste como que está, bueno, Cormillot ahora papá a los 83, Marcela Tiner que había sido a los 50 y pico, bueno, está como Marcela en el... Tiner fue mamá por ovodonación, si no me equivoco. Y en realidad la gameta del hombre, con respecto al caso del doctor Comillot, la gameta del hombre no se afecta tanto como la gameta de la mujer. Y la pareja del doctor Comillot es una Joven, paciente joven. claro. Entonces, en principio el tratamiento está indicado en edad reproductiva avanzada, por esto que les cuento, porque la tasa de embarazo con óvulos propios es muy baja y la tasa de aborto es muy alta, o en pacientes jóvenes que por alguna patología médica o producto de su tratamiento, como por ejemplo pacientes que recibieron tratamiento oncológico, eh, perdieron la función de su ovario, es decir, su ovario no es capaz de generar óvulos y entonces por eso no pueden ser mamás con sus propios óvulos. Ujú. ¿Y es Eh, efectivo este sí. tratamiento? En general hay una garantía 100% que yo me aboco a hacer este tratamiento y vamos a hacer papis. En fertilidad, la tasa de embarazo nunca es 100%, pero la tasa de embarazo con ovodonación es la tasa de embarazo más alta que tenemos, que es alrededor de un 50%. Hay que pensar que cada vez que una mujer y un hombre buscan embarazo,
alrededor de los 30 años sin tener ningún problema de fertilidad, la tasa de embarazo es de un 25% por ciclo. O sea que la tasa de embarazo por donación es muy alta, y esto tiene que ver con que los óvulos son de una persona donante de menos de 30 años con fertilidad comprobada, y eso hace que la tasa de embarazo sea muy alta. En este caso, doctora, bueno, se pierde la capacidad, o estamos hablando de una mujer que pierde la capacidad de fecundar con sus óvulos y es asistida con un óvulo que no es de ella, obviamente, ¿no? Un óvulo que se lo fecunda in vitro. Claro, el procedimiento consiste en buscar una persona donante con las mismas características físicas, fenotípicas de la pareja. A esa persona se la estudia genéticamente, se hacen, bueno, una historia clínica con carácter de declaración jurada, donde la paciente manifiesta que no tiene ninguna enfermedad genética transmisible, por lo menos al momento de la entrevista, que ella sepa. Claro. A esa paciente se la estimula, se obtienen los óvulos y esos óvulos pasan a ser de la pareja. Se forman embriones con los espermatozoides de la pareja en el caso de que la paciente tenga pareja, o con espermatozoides de banco en el caso de que sea una mujer sola o una pareja igualitaria. Ese embrión se transfiere adentro del útero de la paciente. La incapacidad, discúlpame Horacio, la incapacidad sería obviamente de fecundar, pero no de albergar un óvulo fecundado, ¿no? Exactamente, exactamente. Son pacientes que tienen útero, pero o por edad reproductiva o por una patología que afectó su ovario, no pueden ser mamás con sus propios óvulos. Perfecto. Doctora, ¿y no queda algún hueco legal en esta materia por la cual, pregunto esto porque creo que había escuchado un par de casos, luego supongamos la chica, la mujer que dona sus óvulos para luego ser fecundados, pueda llegar a reclamar luego de un potencial embarazo potestad sobre ese hijo que viene a la vida? Porque tengo entendido que en alguna oportunidad, no sé si en la Argentina o en algún otro lugar, a modo, incluso pensando mal, de extorsión, a nivel de dinero, luego quieren ejercer como un reclamo de paternidad por ese óvulo que fue donado, como para tratar después de negociar con la pareja que tiene la ansiedad máxima de ser padres. Pregunto en estos términos si hay garantía absoluta en materia legislativa en la Argentina en este aspecto. Horacio, se firma claramente un consentimiento informado donde la persona donante dona sus óvulos sin tener después ningún derecho sobre el niño por nacer. De hecho, esto es que vos comentás un poquito más, podría haberse dado en subrogación uterina, que es otro tema que podríamos hablar más adelante, pero en donación de óvulos no es frecuente. Las pacientes donantes en general se han hecho encuestas y la mayoría donan por altruismo. La realidad es que es esa. Además de firmarse ese consentimiento informado, desde la parte de la donante, la paciente receptora firma un consentimiento y eso le da la paternidad y maternidad por voluntad procreacional, quiere decir. A partir de los tratamientos de reproducción asistida existe una forma más de ser padres. Antes solamente existía la maternidad biológica, maternidad-paternidad biológica, maternidad-paternidad adoptiva, y ahora existe la maternidad o paternidad por voluntad procreacional. Eso quiere decir que yo, mamá, que voy a hacer un tratamiento de ovodonación, firmo un consentimiento donde digo que ese niño que van a nacer, por más de que no sea de mis óvulos, es mi hijo y yo tengo todos los derechos y obligaciones que se generan de un nacimiento y de una maternidad y una paternidad. Doctora, yo me pregunto, ¿no? Y la incorporación de un material genético ajeno, en este caso la ciencia contempla la posibilidad de que el material genético que se incorpora no provenga de afuera, sino provenga de una misma genética, o por ejemplo un óvulo donado por una hermana, por ejemplo. Es una posibilidad, sí, Sergio, es una posibilidad. La realidad es que esto es lo que te iba a decir antes. La donación de gametas en Argentina es anónima y esto es muy importante. Uno nunca puede saber quién es la donante y la donante nunca puede saber a quién le donó los óvulos, salvo que uno quiera que la donante sea conocida. Ejemplo, que una hermana le done óvulos a otra hermana. Eso se puede hacer y no hay médicamente ningún problema. Claro, ya no sería material ajeno, por eso decía.
genéticamente Claro, hablando, ¿no? Con respecto a que sea material genético de otra persona, no hay ningún problema. Los estudios demuestran que las tasas de embarazo son altísimas, independientemente de que el óvulo no provenga de una persona que comparta el material genético con la persona que va a gestar el embarazo. Pero Perfecto. óvulos de familiares directos, en este caso, como mencionaba, una hermana, ¿no puede traer algún tipo de No complejo puede la traer formación del feto? No, para nada, Horacio, no puede traer ningún problema. Nosotros en Malformación, general, Mientras que el padre no sea de la síndrome familia. de Down, etcétera, etcétera. exactamente, el mayor riesgo de enfermedad genética sería si el espermatozoide fuera de la familia, Claro. es decir, si el óvulo y el espermatozoide fueran de la misma familia, y esto es porque hay enfermedades genéticas recesivas, se llaman, que se manifiestan más cuando el óvulo y el espermatozoide son de la misma familia. Ujú. Por esto que históricamente se mencionaba lo del tema de antaño, de los complejos de Edipo, etcétera, etcétera. Sí, las viejas costumbres que se casaban entre primos, cuando recién arribaban, primos que ni se conocían, que arribaban de Italia, de España, y tenían familiares directos acá, estaban siempre estas ideas de que, bueno, que podían llegar a contraer otro tipo de enfermedades a la hora de la formación. Es un poco más frecuente y esto son un poco más frecuentes las enfermedades genéticas recesivas y esto entre familiares, y esto tiene que ver con que nosotros tenemos dos pares de cada gen. Tenemos uno que viene de mamá y uno que viene de papá. Hay enfermedades genéticas que se manifiestan solamente si nosotros tenemos los dos genes mutados, los dos genes alterados. Existe más probabilidad que tengamos los dos genes alterados si el óvulo y el espermatozoide vienen de la misma familia. Bien. Y usted mencionaba que a la hora de inscribir al niño por nacer no hay ningún tipo de inconveniente, ya que en términos legales hoy se inscribe o hay alguna declaración especial que hay que hacer si es de óvulos donados. Está protocolizado que la inscripción del niño por nacer se debe hacer con el consentimiento informado del tratamiento certificado por el organismo certificante de la provincia. Es un trámite muy sencillo, por ahora se está haciendo en el Hospital San Martín. Lo que se hace es llevar el consentimiento informado, ya hemos certificado varios en Entre Ríos. Se lleva el consentimiento informado con los documentos de la madre y el padre, se certifica y después ese documento se lleva al registro civil. Y con ese documento uno certifica que ese niño fue nacido en un tratamiento de reproducción asistida con donación de gametas y que uno manifestó su voluntad procreacional sobre ese niño que nació. Doctora, para nosotros es un placer que volvamos a tener contacto. Y como no solamente esta entrevista la vamos a emitir o la estamos viendo en Canal 9 Litoral para toda la región del litoral, sino también para toda la Argentina y 25 países en Latinoamérica a través de la pantalla de UCL, esto se lo voy anunciando. Quería saber dónde la gente que no es de Entre Ríos, del litoral, del resto de la Argentina o de otra parte del mundo, la pueden localizar. Bueno, nosotros tenemos una página de internet que es www.surfparaná.com. Ahí hay mucha información, están los datos de contacto. El teléfono del consultorio es 0343-431-3744 y estamos en calle Presidente Perón 541. Me quedé con una duda porque mencionaba al principio de la entrevista que hay muchos padres que no toman a bien cuando viene esta recomendación. ¿Por qué no lo toman a bien? Si en realidad... En general, padre y madre, al principio cuando uno plantea la ovodonación, lo primero que piensan es que no va a ser su hijo. Pero la realidad es que por experiencia uno ve que las madres y los padres de ovodonación son los más felices del mundo. Jamás se plantean una vez que nació el niño si el óvulo es propio o es de una paciente donante. Ese es su hijo. Y la paciente es la que de una cosita microscópica en el laboratorio permite que se forme un bebé, siente las patadas, ve las ecografías, tiene el parto. De hecho, los niños son iguales a las madres. Uno lo ve, se ríen como las madres, caminan como las madres, se mueven como las madres. Son más parecidos los hijos de ovodonación que los de óvulos propios. Bueno, borramos cualquier tipo de mito entonces en esa materia. Le mando un beso grande a toda la familia.
Un beso grande. Doctora Mariana Degani, entonces, médica especialista en reproducción humana. Muy interesante, ¿no? Sí, Mirá me quedé vos, no pensando sabía en que lo estén que, todos estos mitos. en lo que vos mencionabas Sí. relacionado con, hace años, siglos atrás, era en las castas de reyes, por ejemplo, Sí, por en algunos supuesto. países, hasta se casaban o se cruzaban, ¿Entre diría, familia? entre familia, entre hermanos, Sí, sí. y las enfermedades muy comunes. Eh. Muchos de los descendientes de la corona de Borbón eran hemofílicos. Ujú. Es una de las enfermedades que se plantea cuando el componente genético es el mismo, ¿no? Por eso eran de sangre azul. ¿Sí? No No sé, eran no, pitufos, ya sabía, en todo sí. caso. Continuamos con más.